Conversemos ahora brevemente sobre algunas desventajas de las secuencias M. La primera de ellas es que en aplicaciones resistentes a interferencia, aquí estoy hablando de aplicaciones principalmente militares, y tal vez por eso mismo hablemos de interferencias maliciosas. Interferencias mal intencionadas, es necesario que el valor de K, o sea, el largo de la secuencia, sea grande para dificultar que el enemigo aprenda la secuencia. Porque uno podría perfectamente imaginarse algún mecanismo en el cual se prueban distintas secuencias y distintas fases de secuencia para ver cuál de ellas produce una señal de espectro concentrado. Y una vez que se tiene esa señal de espectro concentrado, uno puede intentar decodificar el mensaje que hay debajo. Pero esa prueba y error, esa búsqueda de una señal, una fase y una secuencia que genere una señal de espectro concentrado, es mucho más difícil si es que el espacio de búsqueda es más grande. Y el espacio de búsqueda es más grande en la medida que este valor de K crece. ¿Por qué? Porque a un valor K mayúscula más grande, y tal vez aquí podemos insertar, me parece que esto lo aclara, K es igual a 2 elevado a m menos 1. Para un valor K grande significa que se está tomando una secuencia M más larga, mayor cantidad de estados, pero a su vez recuerden que cuando este valor M crece, también hay muchas más secuencias posibles. Entonces no solo crece la cantidad posible de secuencias, sino que crece también las fases posibles en las cuales tiene que realizarse esta búsqueda. Sin embargo, aún con K grande, basta observar dos m menos 1 chips para identificar el polinomio característico. Entonces, son relativamente fáciles de descubrir si es que uno logra encontrar la señal en el piso ruido, y si es que uno logra en el fondo realizar una prueba que identifique 2m-1 chips de la secuencia. Entonces, por ese motivo es que las secuencias M tienen ciertas inconveniencias para aplicaciones que tienen que ser muy resistentes a interferencia. Ahora, hay algunas alternativas que son como siguen.
Una de ellas es usar combinaciones no lineales de varias secuencias M. No lineales de varias secuencias M. Y esto se hace, esto está descrito en la literatura. Y otra alternativa es cambiar de polinomio regularmente de acuerdo a algún plan determinado. Es decir, si el receptor sabe que un cierto polinomio comienza con un cierto estado y dura una cierta cantidad de chips y luego conoce cuál es el siguiente polinomio y cuál es el estado inicial de ese polinomio, por supuesto que eso hace la búsqueda más complicada para un posible enemigo interesado en escuchar la señal. Otra desventaja es que las propiedades de correlación cruzada de las secuencias M son relativamente pobres, no son buenas. Y la correlación cruzada, en términos muy simples, es básicamente esta misma expresión, pero donde esto acá no es la misma secuencia, sino que esta es otra secuencia M. Entonces, C sub k por D sub k más n módulo k. Y entonces básicamente la correlación es entre una secuencia dada y otra secuencia distinta. Y en este caso las secuencias M tienen una pobre correlación cruzada. Y esto tiene que ver con que las secuencias M no son ortogonales entre sí. ¿Sí? Es decir, cuando uno tiene una correlación cruzada que es cero, eso es otra forma de señalar ortogonalidad. Entonces, si no se cumple es porque no hay ortogonalidad. Y la consecuencia de que tiene esto es que las secuencias M no son adecuadas para acceso múltiple. Es decir, si uno desea otorgar acceso múltiple a través de espectro disperso, CDMA, se necesita dispersar a cada usuario con, ¿no es cierto?, lo habíamos discutido, una secuencia que ojalá sea ortogonal con la secuencia de todos los demás usuarios, y en ese caso, en ese sentido, las secuencias M no son ideales. Lo que muestra esta tabla es el valor M de la secuencia M, el largo de la secuencia, 2 a la m menos 1, este es nuestro valor de K, la cantidad de secuencias, esto ya lo habíamos visto, que existen con este valor M, y lo que es interesante acá es la correlación cruzada entre secuencias de ese mismo largo, pero es el caso peor de correlación cruzada, ¿sí? Es decir,
todas con todas, estas 144 secuencias, se mide la correlación cruzada y se observa el valor máximo que se encuentra entre todas las posibles combinaciones de correlación cruzada. Y aquí se presenta en términos porcentuales. Y como pueden ver, con una excepción, que es el caso de secuencias m igual a 11, que es un número m muy pequeño en realidad, todas las demás tienen una correlación cruzada relativamente alta, del orden de 30% o más. Entonces, esto es lo que muestra justamente que entre ellas las secuencias M tienen una correlación cruzada bastante pobre. Eso con respecto a los aspectos menos positivos, las desventajas de las secuencias M, y esto es lo que motiva el estudio de otros tipos de secuencia, que es lo que abordaremos en las cápsulas que vienen.